esta sesión hablaremos sobre la cisticercosis, una enfermedad parasitaria causada por la taenia. Su importancia zoonótica radica en el consumo de carne contaminada y la manipulación de heces fecales infectadas. ¿Sabías que un pequeño parásito puede viajar desde un cerdo hasta tu cerebro y tus órganos, lo que puede llegar a causar una grave enfermedad? Sí, suena loco, pero es real. Se llama cisticercosis y hoy te vamos a hablar más de ella. Desde sus primeros descubrimientos hasta como lo conocemos hoy en día, gracias al modelo de Leven and Clark. Así que si quieres evitar que un parásito turista llegue a tu cerebro y a tu cuerpo, quédate hasta el final porque lo vas a entender en pocos minutos. Cisticercosis es una enfermedad parasitaria de origen zoonótica que es causada por la forma larvaria de la Cisticercus cellulosa de la Taenia solium. Triada epidemiológica, ambiente. El huevo es viable e infectivo en aguas contaminadas y pasturas. Su supervivencia es favorable en temperaturas de 5 a 25 grados centígrados. El huésped, intermediario, cerdo, definitivo o accidental, el humano. Agente, Cisticercos, que es la forma larvaria del parásito Taenia solium. Ciclo de vida. El cerdo se infecta al consumir huevos o proglótidas grávidas del parásito que se encuentran en heces contaminadas o aguas. Dentro del cerdo los huevos eclosionan y se transforman en oncósferas. Estos atraviesan la pared intestinal, viajan por el torrente sanguíneo a los músculos como es macetero, lengua y se transforman en cisticercos. En el ser humano se contagia al consumir carne de cerdo contaminada con cisticercos. Estos llegan al intestino donde maduran como el miltos y estos liberan proglótidas grávidas, las cuales viajan por el torrente sanguíneo, viajan por el sistema linfático y llegan a órganos como tejido subcutáneo, al ojo y al sistema nervioso central y desarrollan la enfermedad conocida como cisticercosis. Horizonte clínico. Los factores que desencadenan la enfermedad son mala higiene, falta de letrinas, cría de cerdos sin control sanitario y contaminación de alimentos y aguas. Fase subclínica. El periodo de incubación de la neurocisticercosis es de 4.8 años, el periodo de incubación de la cisticercosis subcutánea es de 10 años y el periodo de incubación de la cisticercosis porcina es al mes. Cambios tisulares. En el ser humano encontramos afectaciones a nivel del tejido subcutáneo, a nivel del ojo, a nivel del cerebro, donde podemos observar quistes vesiculares, coloidales y granulares. En el cerdo encontramos afectaciones a nivel del músculo macetero, a nivel de la lengua. En esta imagen podemos observar en el hígado lo que es la cabeza, que es el escoles, que es el punto blanco dentro de la vesícula, en el diafragma, en el corazón y lo encontramos a nivel del encéfalo. Fase clínica. Esta depende del número de parásitos y su localización. En la neurocisticercosis tenemos epilepsia, convulsiones, hipertensión endocranial, movimientos involuntarios. En la cisticercosis subcutánea tenemos prisión borrosa y debilidad. Y en la cisticercosis porcina, parálisis del maxilar y pérdida de peso. Medidas preventivas primarias. Como tal, se recomienda la congelación de la carne a 0 grados por 48 horas. Se recomienda trozos de carne de 4 centímetros con cocciones de 15 minutos. En Colombia no hay plan vacunal. Se aplica en México la vacuna SP3VAC, la cual es antigénica recombinante que me afecta a diferentes fases del parásito como tal. Medidas preventivas secundarias. Como tal, la cisticercosis es difícil de diagnosticar clínicamente debido a las diferentes manifestaciones neurológicas. Se recomienda realizar resonancia magnética con un precio de 500.000 pesos. Aquí me permite evaluar la etapa vesicular y la etapa coloidal. Tenemos la tomografía computarizada con un precio de 1.500.000. Me permite evaluar la etapa vesicular y la etapa coloidal. Es muy importante que en los cerdos se realice la inspección visual en la planta de beneficio. Medidas preventivas terciarias. El tratamiento en el ser humano es con praziquantel, con una dosis de 50 miligramos por kilogramo por 7 días y albendazol 15 miligramos por kilogramo durante 7 días. En el cerdo, el tratamiento es con ofendazol 30 miligramos por kilogramo, única dosis. La historia de la cisticercosis. Vamos a comenzar desde la fecha más antigua, que es de 3000 a 1500 a.C. En esta se reconocieron tenias en momias del antiguo Egipto.
Seguimos de 400 a 360 a.C. En esta, la cisticercosis porcina fue reconocida en la antigua Grecia por Aristófanes y Aristóteles. Aristófanes describe la presencia de cisticercos en la lengua de los animales. Seguimos con 1558. En esta, Ramler reportó el primer caso de neurocisticercosis humana durante la autopsia en un paciente epiléptico al observar múltiples vesículas llenas de líquido adheridas a las meninges. Tenemos 1652. Panarolus encontró vesículas similares en el cuerpo calloso dura madre de un sacerdote que sufría convulsiones. 1688. En esta, Harman describió por primera vez la presencia de metacestodos en la musculatura de los cerdos, siendo esta la forma larvaria del parásito. 1697. En esta, Malpighi, que fue un médico italiano, describió el scoles, que es la cabeza del parásito, en el interior de estas vesículas, revelando la naturaleza parasitaria. En 1803, Friedrich Seder clasificó las vesículas como un nuevo género larvario al que denominó Cysticercus cellulosa, apoyándose en la descripción previa de Mellin, quien los había nombrado Taenia cellulosa. Ya en 1856, Küchenmeister demostró en Alemania que los cisticercos del cerdo eran la forma larvaria de Taenia solium, al alimentar a un condenado con carne infectada, y así comprobó en la autopsia la presencia de una Taenia adherida al intestino, confirmando así parte del ciclo de vida del parásito. En 1875, Rendon ingirió 4 cisticercos colectados en la necropsia de un cerdo y a los 3 meses expulsó anillos de la Taenia solium. En 1909, Weinberg introdujo la prueba de fijación del complemento usando líquido de cisticercos para detectar anticuerpos específicos en cerdos infectados. En 1940-1950 se detectaron casos de epilepsia en la Armada Británica, todos ellos exmilitares que colonizaron India y África subsahariana, lo que demostró la transmisión endémica. En 1970 se detectaron casos en una comunidad judía ortodoxa en Nueva York que emplearon a migrantes latinos, lo que expulsó de manifiesto la transmisión orofecal y ayudó a comprender que no era necesaria la presencia de cerdos infectados. Historia en Colombia. Desde 1944 a 1969, en Colombia se iniciaron los primeros estudios con 3.200 autopsias del Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín, donde se encontró una prevalencia de neurocisticercosis del 0.7%. 1980, gracias a la neuroimagen, lo que es tomografía computarizada y resonancia magnética, se identificó gradualmente que la cisticercosis es una enfermedad sistémica por Cysticercus cellulosa y que su forma localizada en el sistema nervioso central se denomina neurocisticercosis. Desde 1981 a 1985, en Bucaramanga se presentó una epidemia, donde se estudiaron 637 pacientes, de los cuales 80 de ellos, lo que corresponde al 12.5%, fueron confirmados con edades desde 4 a 65 años. El 15% tuvo historia de expulsión de formas adultas de Taenia en las materias fecales, y en 78 casos, el 97.5% presentó neurocisticercosis, siendo las convulsiones y la cefalia los síntomas más comunes. Desde 2008 a 2010, en 23 departamentos de Colombia se realizó un estudio donde se encontró una cero prevalencia del 8.55% a nivel nacional, donde Vaupés presentaba la tasa más alta del 40.19% y Caldas del 0.53%, la más baja, siendo edades confirmadas entre 18 a 44 años. En 2011, en Mercaderes, Cauca, se realizó un estudio en 43 cerdos mayores de 3 meses que iban destinados a matadero mediante prueba ELISA. En un primer muestreo se encontraron que 9 de 43 animales resultaron positivos para cisticercosis. Luego, tras intervenciones sanitarias, se logró evidenciar una reducción debido a que se encontraron que 4 de 32 animales resultaron positivos a cisticercosis. En 2017 al 2021 se realizó un estudio en Colombia en 33 departamentos sobre neurocisticercosis. Se evidenció una mayor frecuencia en mujeres, además una alta tasa de prevalencia en lo que era la región del Caribe y en Vaupés, destacando lo que era Sucre y Bolívar, y la tasa más baja la presentó lo que era Bogotá y Caldas.
Vamos a explicar un estudio experimental que se realizó en Lima, Perú, en la Universidad Mayor de San Marcos, en el cual se evaluó la eficacia de dos tratamientos de osfendazol, la local y la comercial, en cerdos infectados naturalmente con cisticercosis porcina. Tenemos entonces la población, que fueron 22 cerdos infectados naturalmente con cisticercosis porcina. En la ventana de tiempo tenemos que se realizó desde el 2021 en un lapso de tiempo de 8 meses. Y tenemos ya la metodología en la cual los cerdos se dividieron en 3 grupos. El primer grupo con un número de 8 cerdos a los cuales se les administró osfendazol comercial al 9.6%. El segundo grupo fue con un número también de 8 cerdos, pero a ellos se les administró osfendazol local al 22.5%. Y el tercer grupo fue con un número de 6 cerdos a los cuales se les administró osfendazol local al 10%. Se buscó encontrar en los cerdos quistes, tanto en músculo, lengua, cerebro y corazón. A los animales se les aplicó antes del estudio una vacuna contra la peste porcina clásica para que no hubiesen intervenciones, y también se les aplicó una dosis única de osfendazol en una cantidad de 30 miligramos por kilogramo. Resultados: eficacia del 65% en formulaciones comerciales en cerebro, 47% y 31% en formulaciones locales a 22.5 y 10% respectivamente en cerebro. No se encontraron quistes viables en músculos, lo que demuestra una eficacia del 100% del osfendazol, sin efectos secundarios. Entonces tenemos una alta eficacia en los quistes musculares, pero bajas en los cerebrales. This is the number one.